Gracias Dani, gracias a todos y a todas por tan cálida presentación. Y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta edición global del FITS, este Festival de Innovación y Tecnología Social. Gracias también por quedarse hasta esta hora y espero que estén disfrutando mucho de los contenidos que pensamos y armamos para ustedes. Mi nombre es Sebastián Netter, estoy coordinando el equipo de Tecnología Cívica y Social de Wingu y hoy vengo a traerles una conversación con el objetivo de poder profundizar en una temática que tiene que ver con estas claves que necesitamos como organizaciones de la sociedad civil para empezar a automatizar ciertas tareas, para empezar a integrar, para empezar a crear un poco más fácil. Entonces voy a compartirles pantalla. Me voy. Gracias por ese soporte. Entonces, el título que pensamos para esto es las claves para integrar y automatizar con éxito. Y esta charla y estos conceptos los pensamos dentro del eje de transformación digital y lo pensamos en función de nuestro recorrido, nuestra experiencia por el sector social vinculado con la tecnología, y donde nos fuimos dando cuenta, una experiencia que se va repitiendo a lo largo de nuestras organizaciones, y tiene que ver con que a medida que empezamos a crecer, tecnológicamente hablando, a medida que empezamos a vincularnos con diferentes herramientas tecnológicas, quizá al principio es solo una hoja de cálculo, y eso es la innovación, quizá después es un CRM, quizá en un momento posterior tiene que ver con una herramienta de email marketing que nos permite llegar mejor a nuestros donantes, a nuestros beneficiarios. Lo que empieza a suceder, vemos, es que vamos creciendo, vamos cada vez abarcando más herramientas y de repente nuestro ecosistema de soluciones, de herramientas tecnológicas, tiene también cada vez más muchos procesos manuales. ¿Sí? Ojalá que me puedan seguir en este concepto. Y esos procesos manuales tienen que ver con esa necesidad de integrar justamente todas estas plataformas. En general son procesos repetitivos, en general son procesos que tenemos que hacer a la hora de poder comunicarnos, ¿sí? Entre estas diferentes plataformas, entre estas diferentes soluciones. Tenemos un montón de casos de uso posibles, hoy vamos a estar revisando algunos, pero antes vamos a preguntarnos, dado este título y este concepto que tenemos, es un poco para qué queremos integrar y automatizar, antes de descubrir cuáles son algunas claves y algunas herramientas. Y este para qué tiene que ver para mí con dos grandes ejes. El primero con aumentar la productividad, ¿bien? ¿Qué hablamos cuando cuando hablamos de aumentar la productividad? Bueno, un concepto que se viene repitiendo ya hace mucho tiempo en el ecosistema digital y obviamente habla de reducir tiempos, de reducir costos probablemente, de reducir recursos, maximizar esos esfuerzos que hacemos y siempre está ligado en general a la eliminación de aquellas tareas manuales, repetitivas, bien operativas, en donde creemos que lo digital y ese paso nos puede ayudar. Entonces ese claramente es un gran eje que en nuestras organizaciones tenemos muy detectado y quizás es por donde comenzamos este camino, pero después hay otro más que tiene que ver con poder crear sistemas, poder crear procesos que tengan cierta complejidad, que quizá ni existan hoy en día en nuestras organizaciones. Entonces, esto de integrar y esto de automatizar nos va a dar el pie y la base para permitirnos ahí ser libres en cuanto a también pensar nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, hay un concepto que me gustaría que acordemos cuando hablamos de esta integración y de esta automatización, que tiene que ver con la idea de la programación visual. Entonces, bueno, la imagen quizá refleja muy claramente un estadio clásico de programación en donde mediante codificación clásica, mediante diferentes lenguajes de programación, básicamente hacemos sentencias y usamos condicionales para elegir uno u otro camino en función de esa lógica de ese proceso que queremos llevar adelante. Para eso, obviamente, necesitamos un equipo de programadores, de programadoras atrás, o conocimientos técnicos en diferentes lenguajes de programación. Lo que vamos a ver hoy son algunas herramientas, ¿sí? En esta suerte de claves, que nos van a permitir realizar
estos procedimientos lógicos, llevar adelante estos procesos, poder mapearlos, pero de manera visual, ¿sí? Vamos a hablar de programación visual a partir de ahora, simplemente arrastrando y soltando diferentes elementos o componentes en algunas plataformas y herramientas que vamos a ver en un ratito nada más, y que nos van a permitir también jugar con estos conceptos. ¿Sí? Ahí se ve en la imagen un router, una especie de componente que me permite elegir dos caminos diferentes. Y esto lo estoy haciendo, como ven en ese segundo ejemplo, sin necesidad de codificar, sin necesidad de programar en absoluto. Y obviamente esto no va en detrimento de ese esfuerzo y de ese conocimiento, porque estas plataformas, o sea, 100% están hechas por programadores y programadoras y programadores que se dedican a darnos este tipo de soluciones también. Entonces nos vamos a montar sobre estas plataformas para empezar a profundizar en estos procesos. Y al hablar de claves, podemos encontrar un montón, pero a mí me gusta siempre empezar por dos, que para mí son muy importantes. La primera pasa por involucrar a todas las personas que van a formar parte de nuestro proceso. Pensemos en un flujo en donde queremos saludar a nuestro donante o acercarnos más a él o a ella o a nuestros beneficiarios o beneficiarias. Bueno, definitivamente tenemos público diverso que va participando en diferentes instancias de esos procesos y lo que vamos a intentar hacer es involucrarlos en esa conversación. No lo vamos a decidir en soledad cuál es ese camino, sino que vamos a convocar a todas esas partes en la medida de lo posible para co-crear este proceso y para tener todas las miradas y todos los puntos de vista. Y lo segundo que vamos a hacer, que también esto es muy recomendable, es dibujar. Puse este concepto como para que se entienda que es desde la mano alzada, desde, como decimos acá en Argentina, lápiz y papel, simplemente para poder empezar a darle forma, no necesariamente en una solución, a este proceso que queremos integrar o que queremos automatizar. Cuando hablamos de dibujar, podemos hacerlo en papel, podemos hacer en un mural, en un miró, estas pizarras colaborativas que nos permiten dibujar ciertas formas y conectarlas entre sí de un inicio hasta un fin. Pero también podemos hacerlo con post-it, pegarlos en la pared. Lo importante es que lleguemos en ese dibujo a poder mapear el proceso completo, desglosándolo en la mayor amplitud posible y en la mayor profundidad posible. Cuando hablamos de amplitud, vamos a hablar de mapear aquellas tareas, de cantidad de tareas que tiene ese proceso que nos estamos imaginando. Y cuando hablamos de profundidad, vamos a hablar de ir a detalle en cada una de esas tareas. ¿Está bien? Entonces es posible que nos quede un dibujo como si fuese un árbol de decisión, quizá lo tenemos más visto, pero en definitiva, aunque sea con lápiz y papel, tenemos que ser capaces de ese proceso que queremos imaginar, crear, poder plasmarlo y acordar con todas aquellas partes que están de acuerdo con su participación en el proceso y fundamentalmente con que ese proceso les va a dar sus insights para lo que sigue. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar de algunos también ejes que tienen estas herramientas en general de automatización, de integración, que son todas las mismas y que obviamente vienen de la programación, de la codificación. Y siempre vamos a hablar a la hora de mapear este proceso en estas herramientas de un evento, ¿sí? Que es, bueno, si pasa algo, vamos a llamar a eso de evento, ahora le vamos a ir poniendo nombre y diferentes ejemplos. Vamos a hablar de un desencadenador que viene seguido a ese evento, entonces, bueno, si pasa algo, entonces vamos a disparar algo, ¿sí? Desencadenador o disparador. Luego vamos a tener un filtro que puede ser opcional, entonces en función de ese evento, cuando se active ese desencadenador, vamos a preguntar ciertas cosas y en función de esa respuesta de filtrado o de condición, no es lo mismo, pero ahí vamos a ver un poco la diferencia, vamos a ejecutar una acción. Bien, entonces tenemos como estos 4 pasos, con el tercero opcional, si quiero evaluar algo en el medio a la hora de pensar en una acción posterior y definitiva, pero siempre vamos a respetar este esquema, que vamos a ver que acá está planteado como 4 elementos básicos, pero que puede crecer
infinitamente, tanto como complejidad tenga nuestro proceso. ¿Sí? No hace falta tener solo un evento y un desencadenador, por tener muchos. Puedo tener muchos filtros, muchos condicionantes, para cada uno muchas acciones. Y entonces vamos a hablar de algunas herramientas, vamos a profundizar hoy en una de ellas. Ahí se las dejo para que ustedes puedan después buscarlas, se las podemos pasar también por el chat tranquilamente. Son todas herramientas que tienen y nos traen esta idea de poder programar de manera visual para integrar y automatizar ciertos procesos. Y en general, todas tienen obviamente un plan gratuito / pago, en donde en función de cómo quiero que sea mi proceso y cuánto me imagino que va a escalar, es que voy a estar disfrutando o sacándole más provecho a esa versión gratuita o a esa versión paga. Pero lo importante es que siempre podemos partir de un escenario en donde esto es de muy bajo costo. Y esto es fundamental, sí, es una característica obviamente de las herramientas en la nube en general, pero son soluciones y sobre todo modelos de negocio que a nuestras organizaciones nos pueden servir muchísimo, porque nos van a permitir no hacer una inversión tan grande y que esto no tenga un costo tan grande desde el inicio, sino que pueda escalar esa estructura de costos y sea directamente proporcional al alcance que le queremos dar a esos procesos. Entonces, si queremos hacer un proceso simple que involucre muy poquitas partes, probablemente con el plan gratuito, el básico, sea más que suficiente. Y ya si queremos involucrar muchos procesos o muchas personas en eso que tenemos pensado integrar o automatizar, de a poco vamos a poder ir escalando en diferentes planes. De hecho, el ejemplo que vamos a ver hoy tiene que ver con un plan absolutamente gratuito que nos deja muchísimas funcionalidades. Vamos a ver esta herramienta que se llama Make. A continuación voy a dejar de compartirles por lo menos este slide para pasarme a la plataforma en sí. Y vamos a estar hablando de un ejemplo práctico, ¿sí? En donde vamos a interactuar con esta herramienta simplemente para poder entender cómo esos elementos que vimos antes, ese evento, desencadenador, filtro y acción, podemos llevarlos a la práctica y podemos ese dibujo que ya hicimos en un primer momento, plasmarlo en una de estas herramientas e integrar o automatizar estas herramientas y estas soluciones que ya tiene nuestra organización. Ahora bien, vamos a un ejemplo práctico para entenderlo bien. Y lo que estuve preparando para mostrarles es un caso de uso en donde lo que vamos a hacer es disponibilizar un típico formulario. Yo en este caso voy a usar un Google Form, que está por aquí, y lo vamos a usar para permitir acceder a personas externas a nuestra organización a hacer ciertos pedidos a un equipo de voluntariado. Entonces yo después lo que quiero es que este pedido evidentemente llegue a la herramienta que usa mi equipo de voluntariado para poder gestionarlo, y luego, bueno, voy a querer hacer más cosas, ¿sí? Voy a poder, según funcione esa gestión, saber ciertas métricas, disparar ciertos correos electrónicos avisando del cumplimiento de esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es completar el formulario. En este caso puede ser un Google Form, como es este ejemplo, pero realmente puede ser cualquiera. Ahora vamos a ver. Yo ahí lo completé, así nomás con algunos campos. Vamos a inventar acá un ejemplo de una actividad solicitada en este caso, y estoy pidiendo estos campos obligatorios, y voy a proceder a enviar este formulario, así sin más. Entonces ya tengo mi solicitud de una actividad. ¿Qué voy a querer ahora? Que esta actividad se vea en mi tablero, que es este tablero en donde mi equipo de voluntariado está gestionando todas estas solicitudes que entran. ¿Está bien? Porque yo no le quiero dar acceso a esto a personas externas. Y para eso voy a ir a crear un nuevo escenario. Mi escenario en esta herramienta va a tener fundamentalmente estos dos objetos, estos dos elementos que están conectados, que se va a ejecutar cada 15 minutos. Este va a ser como mi desencadenador. Y lo que va a estar sucediendo, el evento que va a estar sucediendo, tiene que ver con Google Forms, con mirar respuestas. Entonces yo simplemente lo que estoy haciendo es dando de alta un elemento de Google Form, que lo puedo buscar también acá con el más, poniendo la palabra form y me trae la aplicación que yo quiero conectar. Y cuando lo abro, vamos a ver que me pide ciertos datos, los básicos, ¿sí? ¿Cuál es la hoja de cálculo que tiene las respuestas?
cómo se llama el formulario, si tiene encabezado o no. Fin. Entonces, hasta acá tenemos una ejecución cada 15 minutos de un formulario, en realidad de una acción, ¿sí? de un evento que va a estar mirando continuamente las nuevas respuestas. Yo ya mandé una, y aún en el tablero no veo nada. Y lo que tengo también es un conector, ¿sí? un segundo elemento, que es Trello, que es este tablero colaborativo que les mostré antes, en donde mi equipo de voluntarios está gestionando estas nuevas actividades que se les va pidiendo. ¿Y qué me pide del tablero? Que me conecte a mi cuenta en donde estoy logueado en ese tablero de Trello, que le diga qué tablero es, en dónde quiero crear, en qué lista quiero crear eso, ¿sí? El nombre de esta lista. Y acá a continuación me pide ciertos atributos que quiero que tome ese nombre. Miren qué interesante esto. Acá en el nombre, ¿sí? El nombre de la tarjeta. ¿Qué le voy a decir? Yo le podría pasar un texto, pero en realidad le voy a pasar una variable. ¿Qué variable? La variable del formulario anterior. ¿Sí? Entonces yo en el formulario anterior tenía un campo que se llamaba actividad solicitada, que acá lo veo, y quiero que eso tenga el atributo del nombre. Y después, bueno, le voy a pasar ciertos campos más simplemente para chequear que se dé alta correctamente. Esto se ejecuta cada 15 minutos, es un escenario súper básico, pero vamos a ver que cuando lo corro, yo lo puedo correr de manera manual también para probarlo. Vamos a ver lo que sucede, y es que, miren, hasta me muestra cómo está corriendo ese flujo. Entonces tenemos que se ejecutó una vez, y me da detalles de cuál fue su ejecución, porque hubo una respuesta nueva, evidentemente, y una tarjeta de Trello relacionada, ¿sí? Si lo corro de vuelta, ya se queda ahí, ya dice, bueno, yo no encontré ninguna otra respuesta. Y si vamos al tablero, miremos, se dio de alta con exactamente los mismos atributos que teníamos esta nueva tarjeta. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Por ejemplo, puedo continuar este proceso con un nuevo escenario. ¿Sí? Miren, acá tenemos un escenario un poquito más complejo, que no vamos a probarlo en su totalidad, pero que lo que me va a estar diciendo es, bueno, ahora quiero gestionar estas actividades. Entonces ya no voy a estar mirando el formulario, voy a estar mirando ese tablero. ¿Sí? Ahora va a cargar, ven cómo cambia ese primer elemento. Eso se conecta ahora con Gmail y ahora con una hoja de cálculo. Y lo que le estoy diciendo a cada uno de estos elementos, si lo abrimos, es, bueno, ¿qué quiero que se mande por mail? Entonces hago referencia ya no a campos del formulario, sino a campos de esa tarjeta que se movió a ese listado. Yo sé que estoy yendo rápido, pero vamos a probar de moverla, evidentemente, a el estado de finalización. Supongamos que terminamos con esta tarea. Aquí estoy. Y si lo corremos, nos vamos a esperar 15 minutos. Miren, tenemos todos los casos y evidentemente se manda el correo electrónico. ¿Está bien? Simplemente porque moví esto y luego lo pude ejecutar. Ahora, tenemos la verdad que muchos casos más para ver. Si vamos a otro ejemplo, que acá nos vamos a detener a analizar cada uno de estos componentes, pero simplemente quiero que nos detengamos en entender que podemos conectar cualquier aplicación con cualquier aplicación. ¿Está bien? Cualquier herramienta que tengamos para justamente eliminar esos procesos manuales y también para poder crear nuevos procesos. Entonces lo que vamos a tener acá es un proceso de una clásica fidelización de un donante, en donde vamos a ver ahora cuando nos cargue, que simplemente está mapeado ese dibujo que hicimos en la plataforma, ¿sí? Y tenemos un Airtable, que en este caso es nuestra base de datos, es una base de datos no-code que podemos usar, puede ser también una hoja de cálculo, puede ser nuestro CRM, y en función de dónde entre, puede ser donar online, en función de dónde entre esa donación y cómo sea, yo le voy a decir, bueno, si esa donación tiene una característica que me importa más, por ejemplo, el monto es superior a los 10.000 pesos o 10.000 dólares, quiero directamente contactarme con esa persona con LinkedIn. Entonces voy a LinkedIn, agarro los datos de esa donación, me contacto, le mando un mensaje. Siempre, independientemente del monto, voy a querer tuitear. ¿Sí? ¿Qué voy a tuitear? No sé. Mi número de donaciones aumentó, somos tantos donantes ahora, impactamos a tantas personas, cada vez que me entre directamente una donación. Y también voy a querer mandarle un mail, también sin condición, felicitando y agradeciendo por haber participado de este proceso a esa persona que donó. Entonces miremos cómo ya estamos integrando y ya no tenemos una herramienta de mail marketing que la usamos simplemente para llegar con diferentes canales. Este es simplemente un ejemplo, el caso anterior no tenía nada que ver, pero volvemos a lo mismo, a mostrar
cómo con diferentes flujos podemos conectar ahora diferentes herramientas que antes de la llegada de estas soluciones podíamos integrarlas, sí, como de manera manual o recurriendo a un equipo, a esfuerzos e inversiones que me permitan justamente contar con esos resultados que estamos esperando. Así que hasta acá la idea de introducir por lo menos estos conceptos. Entendemos que fue medio apresurada la explicación, pero me gustaría que exploremos estas otras herramientas que en general tienen las mismas características, que son gratuitas por lo menos en su plan básico, y que nos van a permitir ir creciendo, ir complejizando nuestros procesos de una manera muy, muy sencilla, sin demasiados conocimientos, sí con esfuerzo, obviamente, y con la oportunidad que tenemos en nuestras organizaciones de poder asumir ese tiempo para capacitarnos. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, como siempre, por seguirnos, y ahí continuamos seguramente con Dani, que nos trae más novedades. Hasta luego.